Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las alteraciones morfológicas y patológicas en la miopía. Muy buenos días a todos. Yo soy Oriana Gómez Erazo, residente de segundo año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. El contenido que les propongo hoy es hablar un poco de definición y epidemiología general de lo que es la miopía y basarnos como hacer un énfasis un poco más profundo acerca de los cambios morfológicos y patológicos que tienen esta enfermedad en la retina. Bueno, en general, la miopía es un error de refracción en el que los rayos de luz que entran en el ojo que entran paralelos al eje óptico, se van a enfocar enfrente de la retina cuando se relaja la acomodación ocular. Esto se debe a que el globo ocular es demasiado largo hacia adelante y hacia atrás, o porque tenemos una córnea muy curva o un cristalino con mayor poder óptico, o debido a muchas de estas razones. Como sabemos, la miopía tiene una progresión más o menos de los 6 a los 8 años, va a seguir progresando hasta los 14 y los 16 años. Se espera en promedio una progresión en estos niños de 0,5 a 1 dioptría por año. Y obviamente la aparición de una miopía a más temprana edad es un factor de riesgo para una miopía alta en los pacientes cuando estos ya cumplan 27, 26 años y ya está estabilizado la miopía. Acá les tengo algunas gráficas que son representativas acerca de la progresión de la miopía. En epidemiología general de miopía, pues estos son de los errores refractivos más comunes en todo el mundo. Se estima que la miopía no corregida es la segunda causa de ceguera y la primera de discapacidad visual moderada severa. Para el 2011 se estimaba que había 1.500 millones de personas, o sea, el 23% de la población mundial con miopía, y el impacto de la miopía y la miopía magna, según la OMS, va a incrementar para el 2050 a 5 veces más. Es decir, que más del 50% en el 57% de los países va a tener miopía. Esto va a implicar un coste o una pérdida en la productividad mundial realmente grande. Se estima que alrededor de 202.000 millones de dólares, y en el coste del enfrentamiento a esta miopía va a ser más o menos de 28.000 millones de dólares a 5 años. O sea, esto es un coste demasiado alto y ya se está manejando como una pandemia. En Singapur, el coste directo anual de la corrección de miopía en los adultos es de 755 millones de dólares, y el coste directo de la miopía en los niños es de 148 dólares por año. Y pues realmente sí implica una carga económica grande para los países, sobre todo Singapur, que tiene una prevalencia muy alta. Viendo esta pandemia o estas consecuencias tan graves, la OMS la calificó como una de las 5 prioridades de la iniciativa Visión 2020, que era para corregir para tratar de bajar estas incidencias más o menos para el 2020. En el 2004, estas iniciativas fueron acogidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia, tratando también de reducir estas cifras en Colombia, aunque apenas están subiendo y no tenemos una prevalencia tan grande como en el resto de las personas. En general, la miopía alta es más o menos del 2 al 5%, sobre todo en blancos o bueno, en población blanca, pero es del 1 al 3% en población asiática. Tenemos esta prevalencia muy alta, sobre todo en el sudeste asiático, donde tenemos casi un 80% de adolescentes con miopía, y donde estas pacientes ya el 20% van a desarrollar una miopía magna. Usualmente se está relacionando a zonas urbanas, a clase alta, y aquí les traje un mapa que es más o menos como para darnos una idea de cómo están las prevalencias o las incidencias a nivel mundial, y pues que tenemos hacia el sureste asiático unas prevalencias supremamente altas. Incluso aquí pues se puede ver que en Taiwán más o menos tenemos casi un 84%, o incluso en Singapur llegamos a un 81% de la población, y pues realmente son valores muy, muy altos. En cuanto a epidemiología en Colombia, tenemos este estudio dirigido por el doctor Virgilio Galvis, en el que hicieron en un grupo de 1.228 niños con una edad promedio, pues adolescentes de 11 años, más o menos 2, tenían una prevalencia en los efectos refractivos de miopía de 11,2 en Bucaramanga,
y cuando se estimó hacia la población nacional, un promedio de a los 12 años, la prevalencia de la miopía es de 15, un poco, bueno, mucho más baja que en el sudeste asiático, pero pues está en un rango promedio. Hablando un poquito de los factores de riesgo. Bueno, los factores de riesgo sobre todo son los padres miópicos. En cuanto a genética, se han desarrollado, se han descrito más de 100 genes en 22 locus, sobre todo el gen MPY, de herencia autosómica dominante, autosómica recesiva y ligada al sexo. Entonces, este componente genético nos habla de un mayor riesgo de progresión a una miopía alta y también nos habla de una temprana edad de desarrollo. En cuanto a factores ambientales, pues sabemos que no solamente son factores genéticos, sino también son factores ambientales los que nos van a dar todas estas alteraciones en el ojo. Y pues son procesos biológicos que van a regular el crecimiento del globo ocular y van a converger para modificar o aumentar o disminuir el crecimiento. Entre ellos, los que aumentan sería la urbanización, la industrialización, la polución, los cambios de dieta e incluso la educación masiva también se ha visto relacionado con un aumento en la progresión. Recordemos un poco lo que es la homeostasis del crecimiento ocular y pues en el control homeostásico del globo consiste en que las imágenes van a querer o van a buscar proyectarse correctamente en la retina. Para esto tenemos dos procesos. Uno rápido, que es que los puntos se hacen ajustes, pues los ajusta el individuo con diferentes objetivos de enfoque. Y dos, el proceso ya va un poquito más lento hacia la metropización absoluta. Esto en el desarrollo normal del globo ocular. Entonces, todas estas cascadas de señales químicas secretadas por la retina, por el epitelio pigmentario, que vamos a hablar un poco más adelante, la coroides, la esclera, van a regular todo este sistema de crecimiento en el ojo y pues hay una serie de moléculas que van a cambiar la dirección opuesta de estos desenfoques. Se han descrito la importancia de algunas sustancias en esta homeostasis, sobre todo la dopamina, el óxido nítrico, como moduladores finales de la inhibición del crecimiento ocular. Y parece que van a estar aumentados con la exposición solar y con la administración de atropina. Y estos son los puntos en los cuales se basa el manejo o el control de la miopía en los niños, tratando de llegar como a estos receptores para evitar este crecimiento, bien sea exponiendo a los niños a la luz solar o mediante medidas farmacológicas como la atropina. Ahora sí, centrándonos un poco más en lo que sería la miopía patológica, en general, pues tenemos muchas clasificaciones de la miopía. Puede ser dependiendo del inicio de la enfermedad, bien sea congénita, juvenil, adulta, o dependiendo del grado refractivo, si es baja, moderada o alta, si tenemos un componente axial y refractivo, o si tenemos un estado ocular, si es fisiológico, si es un crecimiento sin alteraciones fundoscópicas o si ya tenemos cambios degenerativos. De estas clasificaciones, pues digamos que no hay una base biológica claro en cuanto a la longitud axial o refracción de otros parámetros biométricos oculares para diferenciar como si realmente es un grado alto o es un grado bajo. Algunos autores proponen que la longitud axial mayor a 25.5 o mayor de 26 como punto de corte, creo que ahí se fue mal en la diapositiva, es 25.5. Sin embargo, hay un estudio, el estudio IMI, propuesto por el doctor Flickford y colaboradores, proponen que esta definición cuantitativa de la miopía magna o miopía alta va a tener como una presencia de un error refractivo equivalente menor o igual a menos 6 dioptrías en cuanto a la acomodación, cuando el ojo está en acomodación más relajada. Entonces, eso serían como las dos definiciones de clasificación de miopía degenerativa o miopía alta. Pero recordemos que también tenemos algunas clasificaciones que nos hablan si tenemos o no alteraciones fundoscópicas. Entonces, es ahí cuando entran las alteraciones anatómicas en la miopía patológica. Entonces voy a hablar de algunas
estructuras importantes o bueno, estructuras que se ven afectadas por este crecimiento axial, que es más que todo en el que pues voy a tratar la fisiopatología. Y pues empecemos de afuera hacia adentro, empecemos por la esclera. Y pues sabemos que la esclera es un compuesto de una red entretejida de fibras de colágeno, principalmente de tipo 1, que van a estar incrustadas en la matriz de sustancia fundamental pues, del ojo. Y pues en la mayoría de los miopes altos, el ojo experimenta como un desarrollo que es normal en el útero y en la primera infancia, pero después va a tener un adelgazamiento progresivo debido a esta expansión ocular. Entonces, en el proceso de miopización en humanos se produce esta expansión que va hacia esclera posterior y una expansión consecuente de la cavidad vítrea. Entonces, la expansión y estiramiento del poro posterior va a afectar todos los aspectos de la esclera. Entonces, por ejemplo, el espesor de la pared va a disminuir, las curvaturas van a cambiar, las aberturas emisarias, que es por donde entran los vasos nutricios, se van a ensanchar y el canal escleral puede incluso agrandarse, inclinarse, distorsionarse. Entonces, estas exacerbaciones locales de la expansión se van a manifestar anatómicamente como evaginaciones regionales o bien con estafilomas. En la miopía alta, pues sabemos que esta esclerótica posterior se adelgaza y también puede mostrar variaciones en su espesor. Entonces aquí tenemos una imagen en las cuales vemos cómo este proceso de estiramiento ha causado diferentes adelgazamientos en diferentes puntos de la esclera. Continuando, Continuando con estas estructuras que se van a alterar, tenemos la coroides, que está situada entre la esclerótica y la membrana de Bruch, y pues la mayor parte de de la sustancia que va a estar ocupada por vasos sanguíneos. Entonces, más del 70% del flujo sanguíneo del ojo va a la coroides y es la única fuente de la fobia vascular. También este tiene otras funciones como disipador de calor, absorbe luz parasitaria, también participa en la respuesta inmune y es parte importante en este proceso de metropización o de homogeneización que yo les hablaba de sustancias químicas como el óxido nítrico. Entonces, se ha descubierto que este grosor de la coroide va a variar inversamente con la edad del sujeto y con la cantidad del error refractivo miópico. Entonces, en el proceso de volverse miope, el ojo parece que se va a expandir, pero no produce tejido adicional. Entonces, la coroides bien puede verse estirada hasta cierto punto por el desarrollo de la miopía sin la creación de vasculatura adicional. Pero pues ya cuando este crecimiento coroideo miópico es muy grande, ya se ve comprometido el suministro de oxígeno y la nutrición de las células epiteliales pigmentarias de toda la retina. Y pues la retina, de la retina y de la retina externa, provocando entonces esta disfunción de la retina y pues pérdida de la visión que se observa en pacientes con miopía alta. Podría llegar a explicar parte de. También es importante aquí resaltar que curiosamente la disminución del grosor coroideo con la edad es aproximadamente la misma en cantidades absolutas con los ojos de miopía alta que en los ojos que no tienen una miopía muy alta. Entonces, pues, ¿cómo podemos diferenciar que realmente este adelgazamiento coroideo miópico está relacionado con la edad o con miopía? Clínicamente, el relacionado con la edad puede presentar pseudodrusas, mientras que los ojos miopes casi nunca la tienen. Existe entonces, en general, un límite en el que la coroides es tan delgada como en imágenes de OCT de pacientes muy altos, puede incluso ser tan delgada como de 15 micrones o menos, que ya no puede seguir siendo funcional. Entonces, porque en general el glóbulo rojo que tiene el tamaño definido necesita pasar por unos vasos que sean más grandes que él para que él pueda pasar, produciendo entonces lo que va a ser una atrofia corioretiniana de la miopía alta. Entonces, los ojos con coroides tan delgadas tienen marcadas alteraciones, sobre todo en la pigmentación, que incluyen aglomeraciones y rarefacción de las áreas adyacentes, y estas áreas van a estar como una extrema atenuación y van a aparecer casi ausencia total de la coroides. Entonces vemos como vemos acá en la imagen esquemática, cómo ella se va desapareciendo hasta que ya queda prácticamente nula.
Entonces, acá vemos otro ejemplo. En la imagen superior, pues la coroides está atenuada en nuestro ojo y pues vamos a ver que se observan vasos coroideos que son como grandes, que van a hacer como esta pequeña pseudo elevación del EPR que algunos autores denominan micropliegues coroideos. Y pues en áreas de esta pérdida del EPR hay una mayor transmisión de la luz en las capas más profundas, que sería como la flechita que está ahí abierta. Y dentro de las zonas puede parecer como la membrana de Bruch, que sería como la punta de las flechas. En las otras imágenes, en la imagen inmediatamente inferior, con la pérdida profunda de la coroides, pues el EPR va a terminar dejando como este vestigio de lo que era la membrana de Bruch o restos de la membrana de Bruch, que sería como la flecha amarilla, y pues alrededor de este vaso coroideo más grande puede haber porciones residuales de lo que era el estroma. Y también podemos ver que hay como tramos de coroides vascularizada que puede ser visible. Y en la imagen C, pues ya vemos una pérdida que es casi completa de la coroides en la región y pues quedan solo como dos vasos coroideos grandes con pequeños vestigios de lo que fue la coroides. Y la última imagen, pues es un ojo con una pérdida crónica que muestra extensión de toda esta zona y pues la retina subyacente pues claramente está notablemente más adelgazada. La atrofia en general conduce como a una mayor visualización de la coroides, que también está conocida como apariencia o de fondo tipo teselado o foto tigroide, que es muy característico de estas atrofias. Pero no es el único mecanismo. Otro mecanismo que puede provocar esta pérdida total es la formación de las grietas en laca. Entonces, cada grieta de la membrana de Bruch provoca una ruptura traumática de la coriocapilar y actualmente se desconoce la posible reparación que puede producir en la coroides, pero pues la forma repetida de estas placas en forma de laca pueden pasar factura después y pues va a disminuir la integridad de lo que es toda la coriocapilar en el área afectada. Continuando entonces con las alteraciones anatómicas, tenemos la membrana de Bruch, que a diferencia de la esclerótica y la coroides, su espesor no se hace más delgado con la mayor longitud axial. Pues hay estudios pues, que nos hablan que lo único que va a hacer es como que va incluso a producir un poco más de tejido y pues lo que sí va a pasar es que va a haber una apertura fisiológica de la membrana de Bruch en la cabeza del nervio óptico, que se va a llamar apertura de la membrana de Bruch. Y en ojos moderadamente miopes, entonces la membrana se va a desplazar en dirección temporal, lo que va a llevar a que la membrana de Bruch sobresalga hacia el compartimiento intrapapilar del nado nasal del nervio óptico. Y pues la falta de la membrana de Bruch, es decir, esta zona que vamos a denominar zona gamma parapapilar, va a empezar como en la región parapapilar temporal. Pero cuando tenemos unos ojitos que tienen una longitud axial mucho mayor, como de 26 a 26.5, esta apertura de la membrana de Bruch puede aumentar con la longitud axial y pues va a llevar a un agrandamiento circular de toda esta zona gamma y una aparición de una nueva zona que sería como una zona parapapilar pero nasal. Hay estudios que han hecho estudios histológicos con microscopio óptico y tras evaluar tomográficamente pues la membrana, la zona gamma, ya la definieron como una zona, una región en el borde del nervio óptico que no tiene membrana de Bruch. Dentro de esta área sin membrana de Bruch, la zona delta, que sería esta segunda, cuando hay mayor longitud, corresponde a esta región del reborde escleral parapapilar adelgazado y alargado que se ubica entre el disco óptico y la línea de fusión de la durana madre en el nervio óptico. Entonces, pues aquí vemos que es una fotografía del fondo del nervio óptico, del fondo de ojo, en el que tenemos un ojo que es muy miope y pues vemos que tenemos esta zona gamma parapapilar, que serían las flechas blancas, y una zona delta parapapilar, que serían estas flechitas negras. Y
pues estos defectos en la membrana de Bruch a la larga no solamente van a afectar o van a tener cambios alrededor del nervio óptico, sino que también van a presentar defectos maculares que pueden detectar mediante histología microscópica o mediante OCT. Y pues su prevalencia pues va en aumento dependiendo de la longitud axial, que si es mayor a 26,5. Entonces, pues estos defectos maculares se van a caracterizar por una falta de membrana de Bruch, por un epitelio pigmentario alterado, una coriocapilario, por una casi pérdida completa de las capas externas, pues sobre todo pues en de esto pues vamos a hablar más adelante. Por otro lado, esta serie de alteraciones anatómicas también va a afectar el disco óptico. Este va a cambiar de una estructura que teníamos comúnmente, que es casi circular, a una estructura, como vemos en la imagen, que va a ser verticalmente ovalada. Entonces, de manera paralela, como comentábamos antes, esta zona gamma parapupilar se va a desarrollar y va a aumentar el borde temporal de este disco. Pero esa no es realmente la única razón por la cual nosotros vemos más alargado el nervio óptico a la hora de hacer la revisión. Otra razón para este alargamiento vertical de la forma del disco puede ser que sea un artefacto de la perspectiva oftalmoscópica, ya que durante este alargamiento axial, la vista oftalmoscópica del disco óptico cambia de un ángulo mayoritariamente perpendicular a otro que es un poco más oblicuo. Entonces esto conduce como un acortamiento de lo que sería relativo o de la perspectiva del diámetro del disco óptico. Hay otros mecanismos que potencialmente influyen en esta forma del disco, que serían en ojitos muy miopes, que puede ser este estirón hacia la dura madre, pues es como un estirón en aducción, y cuanto más largo sea el eje de los ojos, pues más fuerte puede ser esta atracción de la duna madre del nervio óptico sobre la esclera. Entonces, durante esta posición extrema de la mirada, ya que el nervio óptico pues va a ser un poquito más corto y pues va a permitir como esta aducción completa del globo que está marcadamente alargada. Entonces, pues en general, pues el disco óptico aumenta en los ojos miopes aproximadamente más allá de la longitud axial o por un error refractivo mayor a 8 dioptrías. Ya empezamos a ver todas estas alteraciones anatómicas. Seguimos con otras estructuras que se van a alterar. Esta va a ser el vitrio. Esta pues sabemos que es una gelatina transparente que más o menos es de 4 milímetros de volumen y en los ojos miopes se va a caracterizar porque tenemos una licuefacción de este vitrio que se desarrolla a edades muy tempranas. Entonces esto va a resultar en un DVP mucho más temprano. Y pues existe una marcada relación estadística entre la miopía axial y el desprendimiento de retina retinatógena. Esta licuefacción precoz y esta degeneración fibrilar del vitrio con desprendimiento de vitrio posterior es más frecuente en pacientes miopes que en pacientes emétropes y pues usualmente vamos a encontrar como una corteza de vitrio residual. Entonces, estos cambios vítreos en los ojos miopes pueden llegar a formar o tener formación de lagunas grandes sobre el polo posterior y pues estas se van a producir por esta licuefacción o incluso se ha hablado de cambios físicos del vitrio, cambios químicos, perdón, del vitrio, donde tenemos aumento del vitrio líquido, pero no del vitrio en gel. Entonces, pues hay un autor que es Seco y colaboradores, encontró la alteración no solamente anatómica, sino también una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico del vitrio que podría justificar estos cambios entre el vitrio en gel y el vitrio líquido causantes de esta laguna. Él habla de que la concentración de potasio y de fósforo disminuye en este vitrio que se licua tempranamente, mientras que el cloruro aumenta. Entonces, el potasio, ¿qué va a hacer? Va a liberarse desde la retina al vitrio para mantener como esta condición homeostática en la retina y las células de Müller aquí empiezan a tomar un papel importante en toda esta regulación del potasio extracelular. La privación visual
puede causar esta reducción en la fototransducción y en general en la actividad metabólica de las células de Müller. Y pues dado que este vitrio parece generarse a partir de la retina y de las células de Müller, entonces la actividad metabólica pues va a provocar esta formación como de grandes lagunas o grandes cambios en la anatomía del vitrio. La licuefacción vítrea la podemos ver en una biomicroscopía con lámpara de hendidura, por ejemplo, en las imágenes que tenemos del lado derecho, en las cuales del lado izquierdo tenemos un ojo no miope que tiene un desprendimiento de vitrio posterior. Y al lado vemos un ojo miope que tiene este desprendimiento, pero vemos que donde está la letra L es una laguna grande que está justo por encima del polo. Y pues podemos ver que realmente la anatomía es diferente de esta licuefacción, la comparada con la edad o la comparada con una miopía grande. Entonces también es habitual que encontremos esta bolsa vítrea posterior pues se puede denominar bolsa vítrea precortical posterior y como vemos acá en la imagen del OCT, pues sería pues estas bolsas serían las que están señaladas con las flechas amarillas y las flechas negras indican como tal este borde anterior de lo que serían la parte vítrea. Entonces, todas estas alteraciones anatómicas, a medida que va avanzando la elongación o va avanzando la miopía durante los años, tenemos ya entonces alteraciones patológicas que ya no solamente van a tratar de contrarrestar la homeostasis, sino que ya vamos a tener alteraciones como tal en las estructuras. Entre ellas, una de las más representativas de estas degeneraciones es el estafiloma. Este se considera el sello distintivo de la miopía patológica y se va a encontrar como una de las principales causas del desarrollo de la maculopatía. Sin embargo, puede estar presente no solamente en la miopía, también puede estar en ojos no miopes y a menudo se adquiere de forma secundaria cuando tenemos una infección o un traumatismo. Entonces, los estafilomas que van a aparecer anteriormente pues, suelen ser adquiridos, mientras que los posteriores o son congénitos o son debidos a este tipo de miopías exageradas o miopías extremas. Los estafilomas en general fueron estudiados por primera vez mediante la observación directa de ojitos enucleados o vivos mediante ecografía de modo AB por el doctor Curtin y colaboradores en 1977. Él identificó 10 tipos de estafiloma que se componen de 5 primarios y 5 compuestos. Los estafilomas compuestos son combinaciones de los primarios o variaciones complejas de ellos. Entonces, en general, pues tenemos las primarias, que sería como el más común, de polo posterior. Tenemos también en área macular, perimacular, fondo nasal o área debajo del disco. Si vemos a partir del 6, ya vemos como estas combinaciones y van a ser básicamente para describir. La etiología de la formación del estafiloma en general no está muy clara, pero se postulan factores coroideos locales y una disminución de la resistencia en la esclerótica que conduce a una membrana de Bruch protuberante que puede provocar estos estafilomas. Entonces, los ojos miopes tienen una mayor elasticidad debido pues, a esta longitud axial, lo que hace que se expanda y se adelgace gradualmente para formar estas bolsas. Aunque una etiología secundaria puede ser como traumatismo, una infección, también puede alterar la estructura de la esclerótica y pues va a poner una región, pues esta región lesionada a sufrir este adelgazamiento escleral posterior y pues finalmente la evolución a un estafiloma. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de cómo sería, cómo se ven o cómo lo veríamos en una exploración. Entonces, pues podemos ver que en la primera imagen es un estafiloma que ya está afectando la región macular y que su borde ya está lindando casi con el nervio óptico y esto probablemente, o bueno, esto cuando el doctor Curtin lo describió, lo clasificó como un estafiloma tipo 2. Y
Pues también hay que tener en cuenta pues que el polo posterior muestra pues algunos efectos genéricos del estafiloma, hay adelgazamiento de la coroides y pues está un poquito más pronunciado que no pues que en otros estafilomas. En la otra, pues ya vemos que es un paciente que puede tener dos estafilomas incluso subyacentes entre sí, pues vemos uno delimitado por las flechas negras y el otro delimitado por las flechas de colores, y por lo tanto este sería como un estafiloma similar al tipo 9 descrito por Curtin, y pues si vemos como que un poquito más detalladamente, pues podemos ver que el estafiloma alrededor del nervio tiene como otro estafiloma chiquito, o sea, como que podemos detectar otra bolsa incluso sobre esta. Y en la imagen de abajo, pues el paciente tiene tres estafilomas subyacentes y pues por lo tanto no parece que está como en ninguna clasificación descrita por el doctor Curtin. Entonces, hay algunos como características de los estafilomas que no los podemos caracterizar y pues sería como un tipo 11 no clasificable. En general, pues los síntomas de este estafiloma pues suelen presentarse en pacientes que son muy miopes y los síntomas incluyen pues empeoramiento significativo de la visión en pacientes que previamente ya eran miopes y estos estafilomas grandes también pueden presentarse como un ojo agrandado o un ojo protuberante y posteriormente van a presentar como una sombra en forma de media luna que van a estar ubicados de 2 a 3 diámetros del nervio óptico, que va a tener alteraciones de los vasos retinianos y pues cuando lo vemos en la oftalmoscopía indirecta, el área afectada pues se va a ver como más deprimida en comparación con el resto de toda la retina que está adyacente. El diagnóstico se va a hacer clínico mediante observación directa a través del oftalmoscopio indirecto y pues se puede acompañar con una OCT que nos va a permitir como examinar toda esta curvatura y todo el alcance que tiene este estafiloma. En determinadas ocasiones se puede explicar, bueno, se podría pedir o tomar una tomografía computarizada, una resonancia magnética para visualizar como esta extensión posterior e incluso, como vemos en la imagen de abajo, algunos han propuesto el uso de imagen de resonancia magnética en 3D, aunque su uso ha estado un poquito limitado en casos en que el estafiloma está ubicado peripapilar o que sea de una naturaleza leve o que sea muy estrecho. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que tenemos esa imagen reconstruida tridimensionalmente que muestra claramente el borde del estafiloma que está delineado por las flechitas negras. Entonces, otras alteraciones ya patológicas de esta progresión de la miopía sería una maculopatía por tracción miópica, perdón, una maculopatía miópica, que esta en general pues se va a clasificar en 6 lesiones maculares miopes y 4 tipos de categorías. Entonces sería una, el fondo en ojo de mosaico, que es la primera imagen que vemos. También vemos una atrofia corioretiniana difusa, que va a progresar a una atrofia corioretiniana ya parchada, donde ya tenemos estos defectos de los que hablábamos de las alteraciones de la coroides. Y finalmente podemos tener una fase ya de hemorragia macular que se va a subclasificar en 2 lesiones, neovascularización coroidea miópica o una hemorragia macular simple. Posteriormente, el doctor Ahashi hizo otras descripciones de estas afectaciones o de esta progresión y se consideró también las grietas en laca que yo les hablaba al inicio de las afectaciones de la coroides, también como una lesión independiente de la atrofia difusa. Entonces, esta maculopatía miópica o esta progresión figura, pues la podemos ver aquí en este esquema que muestra como este patrón de diversas lesiones que ya les comentaba, que va a modificar a partir del estudio. Hubo algunos estudios
En particular se realizaron con 806 ojos altamente miopes durante un periodo de más o menos 12 años. En este estudio, el 40% de los ojos mostraron una progresión y la primera señal fue que el ojo era muy miope, había progresado a etapa de maculopatía miope y es esta aparición en el fondo de mosaico. Por eso aparece como la primera característica en ese orden. Y la neovascularización coroidea se va a desarrollar a partir ya de otras lesiones y eventualmente llegaron a la formación de la atrofia macular. Entonces, vemos que es como que no necesariamente puede ser el orden exacto, como yo se los mostré, que era el fondo atigrado, la atrofia difusa, la parchada y la atrofia macular, sino que puede tener algún porcentaje de estos pacientes, puede llegar a saltar a estos eh, grietas o incluso puede llegar a la neovascularización coroidea directamente a partir de estas grietas. Entonces, pues en las imágenes de fondo es un fondo de un ojo que es teselado, que es atigrado, que va a progresar hasta una atrofia corioretiniana difusa. Este ojo es un ojito derecho de un paciente a la edad de 5 años y que tiene una longitud axial de 26,8 años. 20 años después vuelve y se toma la imagen del paciente y vemos que ya ha desarrollado una atrofia corioretiniana difusa que va a estar alrededor del nervio óptico y pues la longitud axial para este momento ya era de 31,4. Entonces, para que nos quede un poco más claro de lo que es la neovascularización coroidea o esta complicación de esta atrofia o de esta evolución de la miopía, pues la miopía patológica en general es una de las principales causas de esta neovascularización coroidea en menores de 50 años. O sea, el porcentaje es del 62% de las etiologías. Y en general o la fisiopatología es que consiste en una membrana subretiniana que es plana y que es de color gris y que está asociada a un crecimiento anómalo con invasión de los vasos coroideos a través de la membrana de Bruch. Los principales síntomas son la pérdida de la agudeza visual, son escotomas, son distorsión de la visión y algunos pacientes con degeneración miope avanzan deficiencias o tienen deficiencias previas debido a estas grietas que ya tenían grietas en laca, que ya tenían atrofia o que ya tenían estafiloma. Y a modo de adición, esta neovascularización puede que no cambie realmente un cambio en la visión y realmente no se puede, pues no se evalúa desde etapas tempranas. Entonces, como vemos en la primera imagen, pues tenemos una área de hipopigmentación focal con un área adyacente que no está muy continua, que tiene pigmentación alterada y pues que tiene una hemorragia que está apenas visible. Y vemos a su lado es una fase inicial de una angiografía con fluoresceína que va a mostrar como esta red vascular inicial o temprana y pues podemos ver que tenemos como separación entre los vasos justamente en esa zona hipopigmentada. Y en las últimas fases de la angiografía tenemos que hay fuga y esta es otra característica angiográfica que nos hace el diagnóstico de una neovascularización coroidea clásica. Y en la última imagen, en la tomografía de coherencia óptica, nos va a mostrar esta elevación triangular con mala delimitación sobre la lesión y pues que podemos ver que tiene como un material granular en el espacio como por encima y un poco de líquido subretiniano que lo estaríamos marcando con la flecha. ¿Cómo se maneja o cuál es el manejo de esta neovascularización coroidea o cuando el paciente ya ha progresado hasta esta etapa de la miopía? El primer paso del tratamiento, según el artículo que les propongo, que está en la bibliografía, nos dice que el primer paso es estar absolutamente seguros de que el paciente no tiene una coroiditis multifocal ni panuveitis. Los pacientes que tienen esta coroiditis multifocal tienen neovascularización como complicación frecuentemente. Entonces, la mayoría incluso de estos ojos con coroiditis son miopes también. Entonces, una vez que el tratamiento de la neovascularización
solo sin tratar esta afectación, que también es un diagnóstico diferencial, sin esta afectación inflamatoria que está subyacente, realmente pues pone en riesgo la pérdida visual de los pacientes debido a las cicatrices y a la atrofia. Entonces, si se cree ya que el paciente tiene una neovascularización miope activa, el tratamiento con mayor probabilidad de ganancia visual son el anti-VEGF. Antes de la inducción de la terapia del anti-VEGF para esta neovascularización coroidea, se realizaba fotocoagulación láser. Esta terapia fotodinámica, esta fotocoagulación láser se utilizó ampliamente, sobre todo cuando teníamos esta neovascularización extrafoveal, aunque pues tenemos poca evidencia que respalda su uso y pues el láser en general va a causar daño en el tejido de la retina con expansión o atrofia de la cicatriz, del láser y pues estudios han arrojado que no se mantiene una agudeza visual a lo largo plazo y incluso se asocia a más altas recurrencias en comparación con la terapia anti-VEGF. La terapia fotodinámica también fue con verteportina, fue un tratamiento que estaba establecido y que estaba aprobado para la neovascularización miópica subfoveal. Entonces, en este ensayo en el cual reportaba una muy buena tolerancia y que fue muy eficaz con comparación al placebo durante 12 meses, el único pero fue que no se estabilizó, o sea, sí estabilizó la enfermedad, pero no mejoró la agudeza visual, a diferencia de la terapia por VEGF. Entonces, vemos que la mácula no solamente va a tener estas afectaciones por la alteración de la corioretinopatía, sino que también podemos tener afectaciones por tracción. Entonces, esta también maculopatía por tracción miópica o también conocida como feoesquisis miópica es un engrosamiento de todo lo que es la retina, que es similar a una esquisis en los ojos, pero que va a tener este estafiloma posterior. Entonces, las características patológicas también pueden incluir agujeros maculares lamelares o de expresión total, desprendimientos foveales que son pocos profundos y que se caracterizan por líquido retiniano interno. En general, esta maculopatía por tracción puede afectar del 9 al 34% de los ojos muy miopes que tienen estafiloma posterior. Entonces, antes de la OCT en general, pues era difícil distinguir de los desprendimientos retiniales superficiales y los agujeros maculares, particularmente pues porque la biomicroscopía con lámpara de hendidura pues estaba muy limitado en pacientes que tenían esta atrofia con retinopatía miópica, no nos dejaba observar con claridad las estructuras. Y Kishi y colaboradores informaron por primera vez esta detección mediante OCT a mediados de 1999. Ellos describieron este desprendimiento retinal foveal y la foveosquisis en pacientes que tenían miopía alta con estafilomas posteriores. Desde entonces se ha demostrado que la OCT de dominio espectral es la más sensible para detectar estas patologías asociadas a la tracción. La patogénesis es multifactorial. Va a involucrar tracción anterior, rigidez intrínseca de la membrana limitante interna y progresión de este estafiloma posterior. La fuente de tracción anterior puede variar entre los pacientes, que puede ser tracción vitreomacular, puede ser de la capa vítrea cortical que queda remanente en esta membrana epirretiniana o por tracción vascular retiniana. Se han realizado estudios limitados sobre el curso natural de esta enfermedad y en algunos ojos pueden permanecer estables durante muchos años, mientras que en otros progresan hacia complicaciones más graves, como los agujeros maculares o de espesor total. Y pues también se ha informado, se han tenido reportes de resolución espontánea después de después de que ocurre el desprendimiento de vítreo posterior total. También tenemos pues que decidir si va a ser pronóstico, si va a ser seguimiento o manejo. Entonces, para esto tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo de peor pronóstico o de progresión en complicaciones, como puede ser la presencia de requinosquisis macular
o la presencia de estructuras premaculares como la presencia de una membrana epirretiniana como uno de los factores de riesgo de peor pronóstico. Y en el examen físico, pues los pacientes pueden quejarse de empeoramiento de la función visual, aumento de las metamorfopsias, disminución de agudeza visual, o pues básicamente pueden estar relativamente asintomáticos y solamente se va a notar cuando se hace el control con el OCT. Y pues básicamente el OCT es fundamental para el diagnóstico. En cuanto al tratamiento de esta alteración miópica, es un poquito controvertido porque el curso natural de la enfermedad no está clara, como yo les comentaba, y es posible que las complicaciones de la intervención quirúrgica sean un poco más graves. Y pues he informado que las estructuras premaculares van a ser las definitivas a la hora de hacer o no una cirugía. La cirugía que se propone es una BPP con exposición de la limitante interna, que lo que nos va a hacer es una resolución anatómica que va a mejorar la agudeza visual e incluso sin el uso del taponamiento con el gas. Está también esta extracción de la limitante interna rígida, que es parte de la fisiopatología, puede permitir que la retina se ajuste al estafiloma posterior, que ha demostrado que contribuye a este desprendimiento macular. Y pues aunque no es la única, también se han descrito cerclajes esclerales, pero estos han tenido mayores complicaciones como agujeros maculares, recurrencias y hemorragias. El pronóstico pues realmente va a ser dependiendo de estas características pronósticas. Les quise traer esta clasificación muy por encima que es un poquito larga, pero me parece interesante, que es la clasificación de Ruiz Medrano, en la cual él toma no solamente las alteraciones o no solamente los componentes atróficos, sino traccionales y neovasculares y sale la clasificación ATN. Entonces, por ejemplo, les traigo algunos ejemplos. Este es un paciente clasificado con el ATN que es muy miope, el primer paciente que tiene un fondo de ojo con retinosquisis interna y externa por OCT. Entonces, según la clasificación que propone Ruiz Medrano, sería una clasificación A1, T2, N1. Y así, en general, podemos ir clasificando a los pacientes para tener un poco más de control de lo que es la progresión de esta atrofia. También podemos tener ejemplos para seguimiento o para evolución del paciente, como por ejemplo, pues aquí también el primer paciente, que es un fondo que está muy teselado, que tenemos una lesión neovascular que está activa, que tiene líquido subretiniano y interretiniano sin fobiosquisis. Entonces, por ejemplo, este sería una clasificación A1, T0 y N2A, que sería por la cicatriz. Yéndonos un poquito más rápido, las anormalidades periféricas, pues tenemos esta degeneración en la TIS, que es una degeneración retiniana periférica que comúnmente se va a caracterizar por el adelgazamiento retiniano localizado, liquefacción vítrea subyacente y pues esta adhesión vitreoretiniana marginal que se va a asociar con agujeros retinianos, con desgarros de retina y desprendimientos de retina. En general se desconoce la etiología de esta degeneración reticular, aunque algunas teorías incluyen pues que tenemos anomalías en la limitante interna, anastomosis vasculares embriológicas, isquemia retiniana, o incluso que se trata de una vitreopatía primaria que va a conducir a esta formación de tracciones vítreas. Entonces, está muy bien documentado que aumenta el riesgo de los desgarros de retina, pero estos van a ocurrir por dos mecanismos importantes. Uno, que es el agujero retiniano atrófico, que es probablemente representa esa etapa final del adelgazamiento de la retina, o por el desgarro retiniano, que se deben a esta tracción de los márgenes de las lesiones reticulares y pues esta área se va a caracterizar porque tiene una muy estrecha adhesión vitreoretiniana. Para terminar, una de las complicaciones pues más temidas es este desprendimiento de retina reumatógeno en cualquier situación, pues nos va a producir una sintomatología,
bueno, se va a producir muy probablemente después de una sintomatología de un DBP agudo. Son pacientes que en general van a tener fotopsias, mioesopsias en los días previos y pues van a describir como un escotoma relativo en el campo visual que va a corresponder al área desprendida de la retina. Está la exploración del fondo de ojo, pues vamos a tener una retina desprendida que tiene un aspecto ondulado y móvil cuando está pues, desprendida recientemente. Cuando lleva más tiempo puede tener pliegues fijos, estar fruncida como consecuencia como de toda esta proliferación vitreoretiniana. Y un tercer estadio puede ser ya crónico cuando se deshidrata y el aspecto ya es fino, ya es frágil, ya es transparente. Y pues en general en la exploración es necesario describir la localización de estas rupturas y podemos basarnos en las reglas del Linkoff para la localización de estas rupturas primarias, que entre un 90 y 97% de los casos, sobre todo nos va a ser muy útil en pacientes fáquicos. Acá les traigo un poquito de lo que es esta regla, que tenemos 4 reglas. La regla 1, que son de Rs temporales o nasales superiores, que el 98% de la ruptura primaria está a menos de una hora y media, hora reloj, del borde superior. Y así continuamos con las otras reglas. El manejo del DR puede ser bien sea por vitrectomía, por retinopexia neumática, por indentación escleral, que tienen sus pros y sus contras, y eso nos daría para una charla súper larga. Lo que quería traerles de conclusiones: primero, la prevención. Vemos que ahí tenemos intervenciones ópticas, tenemos intervenciones farmacológicas, y la educación al paciente y a los padres es muy importante para evitar todas estas progresiones. Una vez tenemos ya al paciente con progresiones, la identificación de las lesiones y el seguimiento estrecho de estas lesiones para evitar esta progresión fisiopatológica que nos lleve a una pérdida visual o a un desprendimiento de retina masivo, con todo lo que lleva por consecuencia. Bueno, muchas gracias, espero les haya parecido interesante la parte fisiopatológica. Muchas gracias, Diana. Muy completa revisión. Mm, Quiero llamarle la atención cuando revisen literatura de miopía sobre la clasificación de la miopía. Ah, y el hecho de que en la palabra de miopía entran un mundo de cosas, pues entonces están todas las miopías leves, en donde se ha hecho buena parte de la investigación de prevención. Por ejemplo, los niños que leen de cerca versus los niños que juegan afuera, el uso de atropina. Y cuando ustedes ven los estudios, meten todo en el mismo saco. Y realmente estamos hablando de enfermedades o de patologías muy distintas cuando hablamos de miopía alta, degenerativa, magna, todos los sinónimos que saben que le han puesto a esto. Eso es una enfermedad muy distinta a la miopía, pues mucho más común de las 2, los 3, digamos que hasta 5 o 6 dioptrías, que probablemente tenga mucho más que ver con la actividad visual que la miopía magna, aunque yo no tengo claro eso. Lo que veo es que en los estudios se revuelven, que la clasificación de miopías altas por encima de 6 dioptrías genera también un revuelto muy grande, porque allí entre 6 y 10 dioptrías hay muchos casos que no tienen degeneración miópica, que no tienen estafilomas, que no siguen siendo progresivos y por lo tanto no comparten las características de las verdaderas miopías altas o degenerativas. Entonces, cuando hacen estudios de vitrectomía o de cirugía de retina y revuelven eso en un solo grupo, pues están
están probablemente generando confusión y pidiendo que se saquen conclusiones útiles. Igualmente la manía clasificatoria, digamos la clasificación de los estafilomas, la última clasificación que presentaste, yo no he visto que eso tenga, más allá del ejercicio académico de ponerle nombres a unos cambios, tengan ningún valor clínico, pues podría decirse que en el seguimiento, pero pues el seguimiento con un eje axial, con una refracción y una fotografía de fondo, un OCT de la mácula, pues es lo que en últimas determina qué es lo que uno hace clínicamente, no es si lo clasificó aquí o lo clasificó allá. Ah, sobre, como dijiste, pues de cirugía y de desprendimiento de retina, pues eso da para todo un rato de hablar, pero el comentario que tendría es que las reglas de Linkoff en miopía alta no creo que apliquen tan confiablemente como en los demás casos. Entonces, yo no, aunque sirven, no creo que sirvan tanto como en los desprendimientos de retina sin patología. Y lo otro es insistir en lo que yo tanto he insistido, que la cirugía con implantes en desprendimiento de retina asociado a miopía alta, pues tienen muchos inconvenientes y muchas complicaciones. Y que deberíamos, por lo menos los que creemos en el cuento, seguir promoviendo que la cirugía apropiada para esos pacientes es la insectomía, vitrectomía. Si hay preguntas para Oriana o comentarios. Mm, En cuanto a miopía degenerativa, miopía magna, pues usted lo mencionó, se han hecho intentos, sea por el lado de dioptrías, sea por el lado del eje axial, de definir dónde está el corte, dónde está el punto que define. Y yo creo que definitivamente son los cambios del polo posterior. Cuando usted ve cambios en el polo posterior, alteraciones del espectro, de lo que llamamos degeneración miópica, pues ese es un paciente a quien en el ojo le ha crecido en una forma anormal al punto de hacerle daños en el polo posterior. Y probablemente ninguna de las medidas que se han tratado de inventar sirvan para estos pacientes, ni desde el punto de vista preventivo, ni terapéutico, ni en términos de controlar la miopía. ujú, Yo he creído mucho en la posibilidad de controlar la presión en estos pacientes, porque si la teoría es que la esclera es elástica y se infla, pues que si uno baja la presión no se infle tanto. Entonces es una teoría pues primaria que algunos han promovido. Yo en algunos casos lo he hecho, pero pues no, es muy difícil probar la efectividad de eso y el seguimiento tiene que ser muy a largo plazo y con grupos y no ha habido un muy buen estudio que demuestre eso. Estoy convencido, por otro lado, que es por el lado genético, ¿no? Te lo mencionó, pues todos los genes involucrados. Y yo creo que eso lo vamos a ver y lo vamos a ver relativamente pronto. Y probablemente va a salir de los chinos que tienen tanta miopía, va a salir un tratamiento genético en donde probablemente se inyecte algo en la esclera, algo periocular o puede llegar a ser una droga tomada, no sé, pero detectar eh, cuáles pacientes tienen los genes para miopía degenerativa y tratarles corregirles ese defecto genético va a ser el tratamiento indudablemente. Y diría, por lo que he leído últimamente, que no es una cosa que esté muy lejana, es algo que probablemente vamos a ver pronto, así que es muy bueno estar estudiando, estar revisando literatura y estar atento a lo que se pueda venir en ese campo. Porque es una tragedia, ¿no? Lo de los miopes altos es una tragedia, realmente los daños
el compromiso visual es muy severo y pues no es mucho lo que podemos hacer. Podemos pegar retinas, podemos quitar vítreos, podemos pelar limitantes, tratar de cerrar agujeros maculares, pero pues la degeneración severa ahí está, ahí sigue. Y por más indentaciones y cosas que se inventen, no ha habido nada que la pare. De hecho, ah, quería mencionar lo difícil que es el pelamiento en estos pacientes. La limitante interna probablemente sí tiene un rol importante en muchos de estos esquisis y agujeros maculares, pero vaya usted y pele esa limitante interna en esa retina tan adelgazada y sin poder llegar con las pinzas atrás, porque todos estos ojos son grandotes y las pinzas estándares no nos permiten llegar atrás. Entonces, eso crea una dificultad muy grande para poderle ayudar a estos pacientes. Y sin duda que el camino va a ser por el lado de la terapia génica, porque lo que hacemos es muy limitado. Mm, Sí, Peor es nada, pero es muy limitado. ¿Sí? sí, ya es como manejar ya la parte casi terminal de la enfermedad. Sí, y estos pacientes terminan, los que hacen miopía degenerativa, pues terminan bastante jodidos, pues bastante limitados. De hecho, pues uno se asombra de lo bien que funcionan, ¿no? De todo lo que pueden hacer, a pesar de esos fondos donde usted ve una mácula blanca, no ve nada, no ve pigmento, y el paciente de pronto ve un 20/100 y con ese 20/100 lee, camina, funciona, hace de todo, ¿no? Y no está severamente limitado. Pero pues luego con el tiempo, en la medida en que eso sigue progresando y en algunos casos sigue progresando, pues sí llegan. Yo tengo varios miopes que he seguido durante décadas, que llega un momento en que están muy fregados, pues ya hacia los 60, 70, 80, inclusive algunos casos que llegan a pérdida casi total de la visión, llegan a estar casi totalmente ciegos con su retinita pegada y sin haberles pasado nada especial ni distinto que la progresión de la degeneración. Ujú. Sí, sí, no, es bastante complicado. Y pues más con esas prevalencias tan altas y esos aumentos tan grandes en los niños. Es complicado. Bueno, si no hay ningún comentario o pregunta, vamos por terminar la sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos.